Gerardo Morales, senador Morales. Gracias, presidente. Gracias, ministro, por su presencia. Bueno, algunos conceptos y también algunas iniciativas que nosotros presentamos en distintas oportunidades que tienen que ver con esta idea que trae el Poder Ejecutivo, que es crear Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado. Obviamente, reconocemos, ministro, que usted se hace cargo en el 2012 y se produce toda esta inversión y transformación, especialmente en el área metropolitana, y diría que creo que hay un antes y un después desde el accidente de Once. Y en todo caso, más allá de reconocer que se han hecho avances y toda esta información que usted brinda tiene que ver con una decisión política de invertir en materia ferroviaria y especialmente resolver la papa caliente que le tiraron y que de a poco la está enfriando, y que tiene que ver con la adopción de decisiones políticas por parte del gobierno, pero creo que desde toda la política y de la sociedad argentina respecto de una nueva visión sobre los ferrocarriles argentinos. El peronismo, que es el que estatizó los ferrocarriles, el que los privatiza en la década del 90 y que creo que de las cuestiones reprochables de la década del 90 diría que uno de los crímenes más importantes fue el tema de los ferrocarriles. Más de 100.000 trabajadores en la calle y la desarticulación de todo un sistema que tenía, de acuerdo al informe que ustedes brindan, 43.000 kilómetros. Había en aquel momento 33.000 kilómetros con vías en funcionamiento y llegamos a tener un mínimo de 9.000 kilómetros. Así que toda esta información que usted brinda tiene que ver con lo que nosotros creemos que hay que hacer. Obviamente nosotros hemos planteado un esquema diferente. Nosotros estamos de acuerdo en la creación de Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado. Hay algunos temas que nos gustaría que nos informe respecto de por qué la estructura de varias sociedades y no de una sola. Nosotros, en nuestra iniciativa, habíamos planteado un esquema mucho más complejo, que tiene que ver con la posibilidad de que desde un proyecto de ley podamos diseñar política y la planificación. Y hay algunas cuestiones que nosotros vemos que están ausentes en el proyecto que también le queremos consultar, especialmente la cuestión relativa al control, al rol de la CNRT que nosotros en nuestro proyecto abordamos. Nosotros en el proyecto que presentamos, que seguramente va a ser la base de nuestro dictamen, porque creemos que hay que darle un contexto, porque la creación de Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, no va a garantizar política para los próximos gobiernos, y creo que debiéramos tener una ley mucho más densa que defina la posibilidad de un plan a 10, 20 años y que ningún gobierno se aparte. Por ahí hay un cambio de gobierno y alguno quiere apartarse del lineamiento que usted está planteando, que yo lo comparto, todo el tema de inversiones, más allá de algunas cuestiones puntuales que le voy a plantear. Pero nosotros planteamos la recuperación y reactivación de los ferrocarriles argentinos y de la industria ferroviaria. Planteamos la creación de un Consejo Nacional de Planificación del Transporte Ferroviario, pero también planteamos el tema en el marco de la logística, de todo el transporte, porque esto es lo que había que rediscutir. Nosotros con varios secretarios de Transporte, antes que usted se haga cargo, hablamos de este tema. Varias veces, cuando vinieron acá, sobre el tema de que más del 90% del producto del país se transporta por camión. Y de qué modo somos un país más caro desde el punto de vista del costo de la logística que otros países
veíamos el plan de Brasil, que más allá de la eficiencia o no de Brasil en la ejecución de este plan, tienen un plan de logística que ha surgido del Congreso, que incluye el transporte fluvial, el transporte vial y el transporte ferroviario y también el transporte aéreo. Si nosotros creemos que hay que ir por ahí, establecer como el diseño de la planificación de todo el sistema de transporte logístico, donde el transporte ferroviario, que es uno de los más baratos, no tan barato como el fluvial, pero que tenemos que recuperar el desarrollo. Así que nosotros planteamos un capítulo en la creación de un Consejo Nacional de Planificación del Transporte Ferroviario con una serie de funciones que tenían que ver con, y un esquema también amplio en el Consejo con distintas representaciones para establecer el plan. Planteamos un Consejo Federal también de recuperación del ferrocarril para establecer y darle la participación también a las distintas provincias. Establecíamos la normativa de la definición del plan plurianual de inversiones ferroviarias, hacíamos un capítulo especial del transporte de carga y también hacíamos al final un capítulo que tiene que ver con el área metropolitana, que es lo primero que usted abordó y que se ha hecho cargo, porque la papa caliente estaba en el área metropolitana, en una película que no empieza cuando usted llegó, empieza antes, empieza en el 2003. Yo tengo acá el informe de la Auditoría General de la Nación y que da cuenta de, por eso el tema del control me parece importante, que da cuenta de incumplimientos de este concepto que trae el mensaje del proyecto, lo compartimos obviamente porque describe la realidad, incumplimientos, inexistencia de inversiones. Acá el informe de la Auditoría General de la Nación tiene una serie de capítulos que tienen que ver deterioro e inseguridad por falta de mantenimiento e inversión, incumplimiento crónico del pago del canon, que inclusive canon que estaba comprometido en la década del 90 y que en las renegociaciones que empezaron en el año 2004 fundamentalmente, ¿no es cierto?, como no podían cumplir, se les eximió inclusive de una serie de obligaciones a los concesionarios. Es decir, del 2004 hasta el año 2012, creo que lamentablemente el accidente de Once nos hace, ¿no es cierto?, como ver la realidad, porque más allá de, no sé cómo saldrá la causa, como usted dice, ha sido cauto respecto de su opinión respecto a la causa de Once, pero los hechos, y desde que usted se hace cargo y todas las inversiones en el área metropolitana, da cuenta de que el sistema estaba mal, se había caído. Y se había caído por imperio de ausencia de política, seguramente de tarifas, pero de inversión fundamentalmente y de compromiso de los concesionarios. Y especialmente ausencia de política. Así que quiero, aunque usted, bueno, es ministro de este gobierno que no empieza en el 2012, sino que empieza antes. Nuestro proyecto, además de plantear el tema de la recuperación del transporte ferroviario de carga, plantea la creación de un fondo de reactivación del ferrocarril. Yo estaba haciendo números, actualizando, y ese fondo da, sin el aporte presupuestario, da 50.000 millones de pesos. He visto que hay distintas partidas, créditos con China y algunos temas que también le quiero preguntar sobre el tema de la Administración de Recursos Humanos Sociedad Anónima, que recibe para el presupuesto de este año más de 7.000 millones de pesos. Pero bueno, nosotros creemos que tiene que haber como una asignación específica para que ningún gobierno se aparte, porque si no, por ahí se van ustedes, viene otro gobierno y se apartan de, ¿no es cierto?, una línea de acción que empezó y que no puede caer, porque un año que no se invierta es pérdida, que no se invierta en formación, en capacitación, en más vías, en más material rodante, en buscar la reactivación de la industria, ¿no es cierto?, es difícil luego recuperar. Entonces, por eso a nosotros nos parece que la ley tiene que ser más densa, el marco tiene que ser más denso y tiene que establecer, nosotros acá establecemos obviamente un elemento para el debate. Nuestra propuesta es un elemento para el debate, pero establece
el aporte, el fondo de reactivación se integraría con el 50% de la reactivación del impuesto al combustible, 30% de las sumas que el Estado percibe en concepto de derecho de exportación de soja, el monto anual de la reducción de subsidio del transporte ferroviario, y ponemos que del subsidio por lo menos un 10%, el monto de subsidio se destine un 10% a este fondo, 30% la utilidad del Banco Central, recursos que asigne anualmente el presupuesto nacional, otros que dispongan recursos de organismos internacionales, y estos como los que tienen que ver con las operaciones de crédito que se están haciendo con China. Hablamos del plan de reactivación de la industria ferroviaria nacional, que sin perjuicio que usted lo está planteando el tema de la reactivación de algunos talleres, nosotros inclusive si usted lee los fundamentos de nuestro proyecto hacemos, acá se anunció la reactivación de Tafí Viejo 3 veces, y Tafí Viejo todavía tiene 100 trabajadores, Tafí Viejo llegó a tener 5.500 trabajadores, Tafí Viejo llegó a aportar material rodante de primera calidad para el transporte de la línea del Mitre y también del Belgrano. Entre otros talleres, estaba el de Junín, hay varios talleres que nosotros ahí en el detalle decimos, ¿no es cierto?, tenemos allí la posibilidad de reactivar. También en el mismo concepto que usted plantea, nosotros habíamos hecho ya una evaluación que hay 10.000 vagones ahí tirados, subutilizados, y esta decisión que han tomado de adquirir el material rodante necesario para recuperar esos vagones, también nos parece que va en la buena línea de lo que creemos que hay que hacer. Pero allí teníamos un capítulo que también prevé una serie de medidas de cupo fiscal, financiamiento, reasignación de subsidios, integración productiva regional, deducción impositiva, exhibición, ampliación de financiamiento, incorporación de nuevas tecnologías, es decir, en lo que es la recuperación de la industria nacional, una hoja de ruta con políticas públicas de incentivos, ¿no es cierto?, para generar un marco que reactive la industria. Luego planteamos una reestructuración de la administración de la infraestructura ferroviaria. Nosotros acompañamos el concepto de la ley que se aprobó en el 2008. En verdad nosotros vemos que lo único nuevo que aporta el proyecto es la creación de Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, porque ya el concepto del 2008 planteaba en el esquema de Renfe en ese momento, ahora ustedes plantean en el esquema de la empresa estatal francesa, que tiene la empresa pública, la empresa del Estado, y no tienen en la infraestructura y en la operación 2 empresas, sino que es una sola empresa. Por eso, lo primero que le quiero preguntar es, ¿por qué el esquema jurídico al crear una empresa, que es Ferrocarriles Argentinos, Social del Estado, seguir manteniendo, ¿no es cierto?, la de infraestructura, la de operación, la del Belgrano Cargas, y también esta empresa, cómo sería el rol de esta empresa, si va a seguir funcionando o no, esta empresa administradora de recursos humanos socianónima, o si se fusiona en la empresa del Estado. Nosotros, en nuestro proyecto, le hacíamos allí algunos cambios a la empresa de la infraestructura y también a la de operación, que está bien la definición conceptual, porque el Estado tiene que asumir la inversión en infraestructura, así como se invierte en caminos, hay que invertir en infraestructura ferroviaria. Y luego es posible que la operación pueda ser compartida entre el Estado, la suma centralmente el Estado, y pueda ser compartida con algunos concesionarios privados que habría que ver, pero en donde el Estado asume el control, define política y se genera un programa de inversiones como el que usted está planteando. La otra pregunta que le hago, ¿cuál es, si hay un plan a 10 años o hay un plan plurianual? Usted ha marcado inversiones puntuales de recuperación de 3.000 kilómetros de vías, con relación al tema de la industria ferroviaria, preguntarle si, ¿no es cierto?, ustedes tienen como la hoja de ruta para los próximos 10 años, ¿no es cierto? Y, a ver, de acá a 5 años, ¿a cuántos kilómetros recuperaríamos? Brasil tiene previsto en 5 años construir nuevos
10.000 kilómetros de vía. Bueno, ¿cuáles serían las metas que nosotros tendríamos en ese sentido? Y después planteamos el tema de la CNRT, que allí le pregunto cómo está el esquema. Porque en la ley, lo que nosotros le reprochamos a la ley de ordenamiento ferroviario, a la 26352, que la CNRT dependía directamente del Ministerio de Planificación. Y la CNRT es el órgano de control que tiene que estar por afuera. Nosotros acá planteamos un esquema que es importante y que a nosotros nos parece que tiene que formar parte del nuevo marco, que es que la CNRT tiene que estar afuera. Nosotros estábamos planteando integración por parte del Congreso y también de los usuarios, porque la Comisión Nacional de Regulación del Transporte no es un órgano, no debe ser un órgano público que controle al privado solamente. Es el órgano que tutela y garantiza los derechos del usuario y que tiene que controlar al privado y al público. Es decir, también tiene que controlar al Estado en la prestación del servicio. Más aún en este esquema donde el Estado, cosa que compartimos, parte de ser hijo de ferroviario, tengo un concepto central en esto de que el Estado tiene que reasumir y recuperar, ¿no es cierto?, los ferrocarriles argentinos. Entonces, el tema de la CNRT para nosotros es también un tema central, porque entre las muchas cosas que fracasaron y que reventaron, explotaron en el accidente 11, fue la falla en el sistema de control, porque ninguna de las empresas había pagado una multa por incumplimiento del plan de inversiones, del plan de mantenimiento, es decir, llegaban las multas y los tipos metían recursos y terminaba en la justicia y terminaba en cualquier cajón el tema. Entonces, la asunción de responsabilidades por parte del Estado, ¿no es cierto?, reasumir y estatizar los ferrocarriles con estos esquemas de operación también alternativos, es también la definición de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte fuera, no dependiendo de un ministerio. Yo estaba revisando los decretos, el primer decreto que crea el ministerio, por el que modifica la ley de ministerio y desde junio del 2012 le da a usted el transporte al Ministerio Interior, ¿no es cierto? Y ahí no está claro. No sé cómo se han reglamentado luego el tema de la CNRT, si depende de usted directamente y si el esquema es que dependa del Ministerio de Interior y Transporte. Y qué opinión tiene respecto del planteo que nosotros hacemos y que nosotros creemos que hay allí una cuestión que es central porque controlaría todo el sistema. Y como le digo, también lo controla el Estado. Lo tiene que controlar si usted está a cargo o al secretario, a las empresas, ¿no es cierto?, a la empresa del Estado que vamos a crear, también la tiene que controlar a la empresa porque, como digo, el ente nacional de regulación del transporte tiene que garantizar los derechos de los usuarios. Ese era el esquema nuestro, ese es el esquema que nosotros tenemos, que además, ¿no es cierto?, prevé, como digo, varios capítulos. Nosotros estamos de acuerdo, ministro, en términos generales en el proyecto, estamos de acuerdo porque la creación de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado reafirma una posición que tiene que ver con que el Estado asume y el Estado se hace cargo, con lo que nosotros seguramente en general, como fue la posición de nuestro bloque en diputados, nosotros vamos a acompañar la iniciativa. Nosotros vemos que, por eso, usted se ha hecho cargo hace 3 años y le han tirado una papa que la está resolviendo y han tenido que tomar decisiones, como usted ha dicho, de comprar material rodante afuera porque no habíamos podido recuperar la capacidad industrial nuestra propia, de nuestros talleres, para trabajar rápido. Así que esto en términos generales es la opinión que nosotros tenemos. Estas son algunas de las preguntas que yo le dejo. Otra que tiene que ver
con que nos informe si es que le estamos comprando durmientes de cemento a China y si en caso le estamos comprando, ¿por qué les compramos durmientes de cemento? Que el dato que tenemos nosotros es que cuestan un 30% más que acá. Ahí dice Rodríguez Larreta que ellos compran vagones más baratos que ustedes. Entonces después explíqueme un poco la comparación de los precios de los vagones que compra el gobierno nacional con los que compra la ciudad, para ver y hacer una comparación también allí de, ¿no es cierto?, de los precios, de cómo están y qué se compran. Y especialmente que nos comente cuál es el plan para la recuperación de la industria. Usted ha marcado algunos ejes, pero ¿cuál es la pila y cuáles son las decisiones? A nosotros nos gustaría que eso esté en una ley, como le digo, en el tema de establecer consejos, establecer ámbitos de la planificación para que nadie se aparte y para que esto sea una política pública, que la respeten todos los gobiernos que vengan en los próximos 15 años. Así que bueno, estos son algunos de los temas. Preguntarle sobre la sociedad de recursos, sobre la administración de recursos humanos, sociedad anónima. Ahí estamos transfiriendo un monto importante que es para pagar sueldos. Preguntarle también cuál es la política tarifaria. A nosotros nos hace ruido que no tengamos en casi todas las provincias argentinas el transporte ferroviario que antes lo teníamos para el transporte de pasajeros interurbano, ¿no es cierto? Y que se tenga que transportar en colectivo y que en el urbano se pague entre 4,50, 5 pesos. Acá creo que está en 3 y pico con la tarjeta SUBE y el boleto del transporte en tren también está barato. Yo no digo que aumenten el boleto, pero estaría bueno que sea equilibrada la asignación de subsidios en todo el país, ¿no? Usted sabe que en el interior pagamos más caro el transporte y es injusto que el área metropolitana tenga un tratamiento diferente de los que vivimos en Jujuy, por ejemplo, en algunos lugares. Y después, como capítulo puntual para Jujuy, ¿cuál es el plan para Jujuy? Porque mencionó Salta, distintas provincias, y a ver si vamos a tener la recuperación. Yo sé que ha estado ahí en Perico, para nosotros recuperar la línea. Bueno, Perico tiene un rol central porque de allí salen distintos ramales, el que va al ramal y el que va al norte, paralelo a la Ruta 9, pero por lo menos el transporte de pasajeros hasta Palpalá y Palpalá hasta la capital, que por lo menos hasta la entrada de la capital, hasta la terminal, estaría bueno recuperar. ¿Cuál es la idea que tiene? Eso ya es un tema puntual de provincia, digamos. ¿Listo, senador? Ministro. Bueno. A ver, primero le agradezco los aportes, senador Morales, y no solamente los aportes, sino esta idea de que en realidad, y que me parece que nos mueve a todos, un sentimiento de cómo garantizamos que este proceso continúe. Eso va más allá de una ley. Eso va más allá. Nosotros en la ley estamos condensando el espíritu general. No podemos poner en una ley condiciones que deberían ser parte de la manifestación política del gobierno de turno, está claro. Nosotros estamos creando la empresa Ferrocarriles Argentinos. Los directores de la empresa van a ser los propios directores hoy de las empresas que conforman la DIF, la SOUSE, que va a absorber la empresa de recursos humanos, que es donde hasta hoy, el día de hoy, se transfieren los salarios que van hacia los ferroviarios. Por eso nosotros entendimos que no tenía sentido tener una administradora de recursos humanos en forma satelital, una empresa sociedad anónima que solamente liquidase salarios, cuando eso podía ser absorbido a través de la sociedad operadora, y también el tema de la infraestructura con la administradora de recursos de infraestructura. Me parece que la idea es no crear un elefante blanco nuevamente, crear una gran estructura, digamos, que no sea capaz de tener la suficiente dinámica como para llevar adelante una acción diferente a la que tradicionalmente se llevó. Porque cuando uno analiza el proceso de destrucción ferroviaria, diríamos,
me parece que también debe servirnos a todos para hacer una mirada lo más justa posible y lo más amplia posible en relación a por qué ha fracasado digamos, una política ferroviaria en Argentina. Más allá de las decisiones de los propios gobiernos, más allá de los condicionamientos, pero también un círculo absolutamente vicioso en relación a la defensa de un sistema ferroviario que era tan importante en la Argentina. Por eso yo siempre apelo a las decisiones de los gobiernos, como en este caso la que estamos tomando nosotros, acompañado por el resto de las fuerzas políticas, pero también incluye a los trabajadores y a los usuarios del transporte ferroviario que tienen que cuidarlo, que tienen que pagar la tarifa y que tienen que entender que no podemos volver a repetir errores del pasado. Entonces me parece que es una mirada que yo comparto con ustedes y también me anida la idea de que cómo garantizamos que esto continúe. Bueno, eso es un interrogante. Es un interrogante que finalmente también va a definir el conjunto de los argentinos cuando vote en relación a qué fuerza política está dispuesta a acompañar para que en realidad haya un compromiso en materia de política de transporte como la que ha llevado este gobierno, en la cual nosotros entendemos que tiene que ver con una política de inclusión, el transporte en términos generales, por eso el gobierno nacional compensa la tarifa, tal vez en una situación injusta que debemos ir corrigiendo paulatinamente, porque empezó como una compensación hacia el área metropolitana y después se extendió al resto de las provincias, utilizando hoy herramientas tecnológicas que nos permiten ser mucho más precisos en la asignación de la compensación para pasar definitivamente a la asignación de la compensación sobre la demanda. Esto está vinculado a dos temas que han sido absolutamente, digamos, un éxito, como ha sido la instalación del SUBE, que se va a extender al resto del país, porque el SUBE nos permite tener claramente el IPK, lo que se llama índice de pasajeros transportados, que es uno de los grandes componentes que asigna parte de la compensación, como así también el tema de la utilización de GPS, lo que nos da el otro gran componente que tiene que ver con la rotación del micro, el cumplimiento de la frecuencia y el consumo de combustible. En relación a la recuperación está claro que hay un proceso de recuperación dentro de un contexto social que es absolutamente favorable, por eso el desafío es poder brindar un buen servicio de calidad, ir recuperando paulatinamente todos los ramales, pero brindando el servicio de mayor calidad que está vinculado fundamentalmente a la seguridad y a la comodidad del pasajero. La industria nacional, recién hacíamos algún tipo de referencia, hay un gran mito sobre esto. Está claro que nosotros estamos absolutamente de acuerdo en la recuperación de la industria nacional en relación a el desarrollo vinculado a los ferrocarriles. Pero tenemos que entender que ha habido un proceso de destrucción en los últimos 60 años en la Argentina, que nos impedía la posibilidad de resolver un tema que era acuciante, que era permitir que los pasajeros viajen mejor en un tiempo determinado. Una industria no se crea de un día para otro, teniendo en cuenta, vuelvo a repetirle, que la Argentina nunca fabricó trenes eléctricos. Los trenes del 61 y del 62 vinieron de Japón, los del 85 vinieron de Japón y los diésel del San Martín vinieron de Polonia, para entender de lo que estamos hablando. Esto no implica que nosotros en realidad no tengamos una intención del desarrollo industrial nacional. De hecho, las dos empresas que hoy fabrican material rodante están en su capacidad máxima, como son Materfer y es EMEPA, en relación a la fabricación de material diésel. Y sí me parece que es fundamental la complementación con las empresas, que de hecho hemos hecho varios encuentros, con las empresas que han fabricado el material rodante chino para que no solamente podamos digamos, llevar adelante el proceso de mantenimiento, que por supuesto es una condición irrenunciable y está vinculada a la puesta en valor de los talleres, como de Liniers, como de Victoria y el resto de los talleres, sino también a la sustitución de algunos componentes que naturalmente vamos a utilizar como repuesto y que no es necesario hacerlos afuera si en realidad tenemos una industria que lo pueda llevar adelante. Con respecto a la planificación, nosotros creímos que la creación por decreto del Instituto Argentino del Transporte, que puede ser ratificado por ley, expresa el espíritu de cara al futuro en materia de política ferroviaria y política del transporte, donde están representados las provincias, los municipios, el gobierno nacional, el mundo académico, universidades y consejos profesionales, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y empresarios. Es decir, podemos darle carácter institucional, queremos transformarlo en ley, bueno, nosotros estamos de acuerdo en eso. Y de hecho hoy está funcionando y muy bien, en la cual la idea es que tenga una mirada lo más amplia posible para que en realidad se transforme definitivamente en una política de Estado más allá del gobierno de turno. Con respecto a la carga está claro cuál es nuestro planteo.
si uno analiza también el proceso de concesión de la carga de los ECO90, ha sido absolutamente un fracaso. Y hoy incluso las 3 empresas que hoy prestan servicio, no las que ya le hemos rescindido, como ha sido Belgrano Carga, ALL Central y ALL Mesopotámico, que no cumplían con las condiciones del contrato y tienen un reclamo judicial claro y concreto y cuantificado. El resto de las empresas que hoy cumplen con los compromisos establecidos en los acuerdos de negociación posteriores a la concesión, en la cual se transforman de metafísica a porcentajes sobre el nivel de facturación que tienen, son absolutamente insuficientes, porque establecen un 12, un 13% del nivel de facturación, en la cual el principal ingreso sobre la facturación es la propia mercadería transportada. Por eso nosotros queremos reparar ese error diciendo, bueno, la administración del sistema de carga vuelve al gobierno, al Estado Nacional, y establece un sistema de Open Access en el cual podamos tener abierto la posibilidad de que haya múltiples jugadores en la cancha, pagándole un peaje que nos permita, digamos, mantener, digamos, un proceso no solamente naturalmente de mantenimiento de la vía, sino también de recuperación de parte de la vía operativa. El control en realidad es una sociedad del Estado, que naturalmente tiene un control de la SIGEN y de un organismo que depende del Parlamento Nacional, como es la AGN, y de la Ley 19.550. Naturalmente la creación de una sociedad del Estado la somete a otro tipo de controles, que no la tenía hasta ahora. Básicamente, SIGEN y la AGN. De hecho, la AGN, parte de los informes de la AGN, han sido tomados de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Ahora, sí, cómo no. Yo digo que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte es el ente regulador, así como es el Energas para el gas. Y ese ente regulador tiene una función distinta que la AGN, porque la AGN tiene la función del control externo, que obviamente hace informes sobre la base de lo que detecta en la DIF y en la CNRT. Pero la CNRT es el órgano de control operativo, porque el ente regulador es el que está en la línea sobre administrativa también respecto de las sanciones que hay que aplicarle al operador o a las empresas que actúan en el sistema. ¿Para qué? Para tutelar al usuario. Entonces digo por eso, ¿cómo funciona la CNRT en este esquema para adelante? Si sigue dependiendo para nosotros, si sigue dependiendo de un ministerio, nosotros creemos que no tiene la independencia de criterio necesaria y suficiente para tutelar los derechos del usuario, porque también tiene que controlarlo al Estado, no es solo al privado, porque el objeto del ente regulador es tutelar los derechos del usuario. Entonces, si le tiene que aplicar una sanción al Estado, se la tiene que aplicar. La CNRT es distinta a la función de la SIGEN y la auditoría, porque la AGN tiene el control externo, este es el control operativo, ministro. Esto es lo que no nos cierra y que ha sido una de las causales importantes. La falla del control ha sido una de las causas del accidente 11 también, entre otras. Está bien. Acá me parece, vení Marcio, que es importante, Barbosa, el viceministro de Interior, aclarar el tema de... Acá el senador Solana pide una interrupción, no sé, presidente. Yo se la doy si él quiere. Sí, cómo no. Cortito, adelante, senador Solana. No, quiero agregar, porque son tantos los temas, por supuesto, es un tema mayúsculo, un tema estratégico para el país, estos son tantos los temas que, por supuesto, buena parte seguramente quedará fuera de este debate express. Cuando usted dice sociedad del Estado, está muy bien, pero el principal ferrocarril carguero que tiene la Argentina, llamado Ferrocarril del Mercosur, es el Belgrano Cargas, que es sociedad anónima. En su ley no es sociedad de Estado. El Ferrocarril Belgrano Cargas tiene el modelo de sociedad anónima para abrir la puerta a la participación de capital privado e impide el control de la Auditoría General de la Nación. Por supuesto, termino diciendo, ministro, las auditorías, el discurso es muy lindo, está lleno de bellas palabras, pero sinceremos el discurso, ministro, lo digo con todo respeto. Los informes de la Auditoría General de la Nación y las auditorías hechas sobre los ferrocarriles en estos 20 años nunca fueron tomados en cuenta.
Entonces, cuando se dice que esto va a estar bajo el control de fulano, mengano, ¿cuál es la voluntad? Sinceramente, yo lo veo, yo le veo puntos, su discurso es arrollador, pero detengámonos en los puntos, porque si algo impera en esta materia, es una enorme desinformación, señor ministro, nada más. Sí, a mí me hubiera gustado que usted, senador Solana, en vez de estar haciendo medios afuera, me hubiera escuchado en la exposición en relación a todo el proceso que hemos llevado durante estos 2 años y medio. Gracias. Sí, con respecto a lo de A la Comisión CNRT. Nacional. Sí, la CNRT, hay que recordar que fue creado por un decreto. Si bien no tiene la particularidad de un ente regulador como el ENARGA, siempre estuvo en el ámbito de los ministerios. Eso no quita de ninguna manera que tenga la autonomía técnica que tiene que tener, pero hay que pensar que es un órgano de control administrativo adentro de un ministerio, dentro de la órbita de un ministerio. Por supuesto, la consulta que usted hacía, senador, cuando se crea el Ministerio de Interior y Transporte y se modifica la ley de ministerios, la CNRT pasa al ámbito del Ministerio de Interior y Transporte y después posteriormente se le saca la intervención. Siempre ha tenido autonomía técnica, autonomía funcional técnica y lo demuestra. ¿Me permite una interrupción? Sí, por supuesto, senador. Es así, pero recuerde que la estructura lógica de los entes reguladores es la autarquía y la independencia a partir de la designación de los responsables por concursos. Ahora son designados por el Estado. Entonces eso le quita la independencia. Entonces yo lo que pregunto es cómo va a funcionar la CNRT. Nosotros en nuestro proyecto que planteamos, ahí tiene que participar el usuario también. Una representación, obviamente, el Estado tiene que designar el tema de los concursos. Nosotros ponemos un apéndice del Congreso, también con participación del Poder Ejecutivo, pero que sean designaciones por concurso y también el usuario. Entonces uno tiene un ente de control operativo que en algún momento le aplican una sanción a la empresa del Estado, eventualmente, porque incumplió alguna normativa. Entonces yo pregunto, ¿cómo va a ser el funcionamiento y cuál es la independencia? Correcto, senador. No, como lo que le explicaba era para entender cuál es la situación actual de la CNRT, porque la verdad nació en su momento para controlar privados, o sea, nace la CNRT en la época de las privatizaciones o las concesiones. Actualmente, el mismo decreto de la presidenta que establece la fusión del Administrador de Recursos Humanos Ferroviarios establece que la CNRT deberá elevar en un periodo que, si no me equivoco, es de 30 días, el proyecto de cómo va a operar, que después veremos si hace falta una ley o hace falta el decreto, tiene que elevar una propuesta de cómo va a operar con estos cambios que vienen sucediéndose a partir de que el Estado empieza a tomar funciones, o sea, desde la aparición del Belgrano Cargas y todo. En la práctica, la Procuración del Tesoro ha dicho que es imposible que un ente regulador le aplique una sanción a el mismo Estado cuando presta el servicio. Esto a partir de la caída de las concesiones, cuando empezaron a aparecer las empresas del Estado, tanto en aguas, todo, se consultó. ¿Se le aplica multa? No, no se le puede aplicar. ¿Qué es lo que estaba pensando? Que aplique recomendaciones y que haga el informe técnico respectivos. Como yo le decía, hay que acordarse que todos los informes de la CNRT fueron la base de los informes de la Auditoría General de la Nación y fueron la base de las rescisiones que se hicieron de las concesiones vigentes. Esto resume básicamente la situación, hay que esperar unos 30, 60 días, donde va a estar un proyecto de cómo va a funcionar este órgano regulador o de control. Bueno, yo le pido entonces, ministro, nosotros le vamos a hacer llegar un documento y nos gustaría participar de el esquema de control y hacer propuestas. Totalmente. Le vamos a dejar el proyecto, además del proyecto que presentamos, le vamos a hacer llegar un documento para que lo tengan en cuenta, porque nos parece que ese sí es un tema estructural, que tiene que ser por ley, creemos, y que eso va a cortar transversalmente a todos los gobiernos porque tiene que controlar el sistema y, como digo, aplicar sanciones. Que apareció con el concepto del ente regulador, como dice el funcionario, apareció en la década del 90 con el tema de las privatizaciones. Pero no es solo, lo que digo es que el concepto está equivocado, no es solo para controlar al privado, es para controlar también, ¿no es cierto?, la administración pública de los servicios. Porque, como digo, el eje central es la tutela del derecho del usuario. Así que le vamos a hacer llegar alguna propuesta sobre el tema. Y nosotros le vamos a hacer llegar la copia del decreto 428 del 2015 que nos habilita ese tiempo de 60 días para ver la competencia de la CNRT vinculado al control de servicios prestados por parte del Estado. Tengo anotado el senador Martínez, puede ser, usted había pedido la palabra.
¿Lo de? Durmiente. Durmiente. A ver, nosotros no hemos comprado durmiente El afuera. precio de los vagones de Larreta. Las dos cosas. Un kilómetro de vía lleva 1.660 durmientes. Nosotros lo que tenemos previsto, diríamos, supera la capacidad propia que tiene hoy la Argentina. Nosotros arrancamos con una sola empresa en marcha, hoy tenemos 7 empresas en marcha que fabrican durmientes. En la medida que las empresas locales, que tienen una producción de aproximadamente 1.800.000 durmientes por año, nos alcance para llevar adelante el proceso de recuperación de vías, no tenemos ninguna necesidad de comprar durmientes afuera. De cualquier manera, el préstamo del Belgrano Cargas, ¿sí?, otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Chino, que es muy conveniente en la Argentina, establece la posibilidad de darle prioridad si la Argentina adquiere, digamos, en este caso, durmientes, ¿sí?, le compra a la República Popular China, pero nunca por encima de los precios que están estipulados en el mercado local. Primer tema. El otro tema importante con respecto al tema de los coches, de hecho estamos inaugurando, ayer me fue a ver el presidente de una compañía que abrió en Exaltación de la Cruz, en el Parque Pilar de Capilla del Señor, para inaugurar una nueva planta de durmiente. Hoy hay 7 plantas de durmiente, una que está en Cambé, en Mar del Plata, hay en varios lugares, inclusive está Astori planteando la apertura de una planta en Córdoba. Es decir, nosotros no vamos a comprar durmientes afuera si no tenemos necesidad de hacerlo, sería una estupidez. Con respecto al tema de los vagones, le quiero decir que es absolutamente al revés. Nosotros logramos operaciones, digamos, desde el punto de vista económico, muy convenientes al Estado Nacional. De hecho, el valor de cada uno de los coches del Mitre y el Sarmiento fue de $1.270.000. En la misma fábrica, una operación de material rodante similar, casi igual diría, porque en realidad es para los UTE de la línea A, que era la ampliación del contrato que tenía el gobierno nacional, que lo rescindió y lo llevó adelante la Ciudad de Buenos Aires. El valor de cada uno de los coches se pagó $520.000 más. Y después lo que no hay punto ni posibilidad de comparar es el material rodante que han adquirido hace pocos días, que ha llegado a la Argentina hace pocos días, para la prestación de servicio de la línea C, ¿sí?, de Japón, que son del año 1980, que tengo entendido que lo pagaron $600.000, con la llegada en el mismo barco de las formaciones de El Roca, que se pagó a su vez $1.070.000 cada uno de los coches. Pero no hay ninguna operación de este tipo, diríamos, que registre los precios que logró la Argentina, y creo que ha tenido que ver esto primero con la compulsa de precios llevada adelante con el gobierno nacional y después seguramente por las condiciones del mercado internacional, donde en principio pareciera haber que habría algún tipo de menor demanda y eso hizo que nos posibilitara, digamos, que obtengamos buenos precios y a un tiempo realmente muy corto. Bien, senador Martínez. Sí, gracias, presidente. La mayor parte, digamos, de la posición de nuestro bloque ya la ha manifestado el senador Morales. Yo lo que quería, digamos, consultarle es, con esto que ustedes estaban avanzando, ministro, de avanzar en el Instituto Argentino de Transporte. Sí. Allí, digamos, se plantearía lo que tendría que ser, en definitiva, una política de transporte multimodal, en definitiva. Y cuando uno ve, digamos, que esta política de transporte multimodal sería uno de los ejes fundamentales que por lo menos usted ha manifestado en más de una oportunidad, quisiera preguntarle si esto no se contrapone un poco con el decreto 441 y 442 de algunos días atrás, donde el transporte fluvial y marítimo le fue sacado de su jurisdicción y fue enviado al Ministerio de Economía. Digamos, ¿cuál era el motivo, la razón por la cual en un momento en el cual se está trabajando para la integración del transporte se hace casualmente una división de estas cuando en definitiva, como bien decía el senador Morales, cuando la papa quemó se la tiraron a usted y usted que la está enfriando no puede ser que le saquen un pedazo? Me parece que sería lo más lógico que estuviera concentrado absolutamente todo dentro de lo que sería el ministerio concretamente. Y lo otro también, digamos, tiene que ver con cuál es el proceso que se piensa llevar adelante con las empresas concesionarias que todavía tienen concesiones en lo que es el manejo, porque también, digamos, surgen algunas dudas. En los fundamentos del proyecto que ustedes envían, las renegociaciones de los contratos de carga
con Nuevo Central Argentino y con Ferro Expreso Pampeano y Ferrosur Roca, estos tres habían sido convalidados por decretos presidenciales en el 2008 y en el 2009. Y bueno, no dieron el resultado, por supuesto, que uno esperaba, y es lógico y natural. Y me parece saludable también, digamos, que estemos discutiendo estos temas. Me parece que es muy importante esto de generar la figura de la sociedad del Estado. Yo me recordaba cuando debatíamos en ARSA, ¿no? Esa sociedad anónima, lamentablemente, hoy lo que tendría que hacer es disolverse, y esperemos que realmente este Ferrocarril Argentino Sociedad del Estado sea el puntapié para poder empezar a tener una política en serio dentro de lo que es el transporte dentro de nuestro país. Y después también, por otro lado, digamos, las distintas cuestiones. Usted recordará la ley de reordenamiento que en su momento fue sancionada. Hubo una serie de promesas que no han sido cumplidas, desde los trenes de alta velocidad, reactivaciones de algunos ramales, la circunvalación de Rosario, que está pendiente todavía para hacerse, etcétera, etcétera. Digamos, como dicen en el campo, el que se quema con leche cuando ve una vaca llora, por eso son todas las reservas, de alguna manera, que nosotros tenemos, independientemente que vamos a acompañar, sin duda. Esto ha sido una política que nuestro partido ha llevado adelante en forma permanente, y me parece que en esta integración geopolítica estratégica el ferrocarril es muy importante, no solamente interna, sino también, digamos, en forma hacia afuera. Ahora, lo que realmente uno lamenta, y esto no voy a extenderme, es que haya tenido que ocurrir lo que ocurrió para que realmente el Estado comenzara a tener, ¿no es cierto?, una visión totalmente distinta en lo que tiene que ver con el control, ¿no es cierto?, de los ferrocarriles. Cuando fueron las concesiones, este mecanismo, digamos, y ahora en el directorio de esta nueva empresa, independientemente que se ha incorporado ahora una figura que es el usuario, que no estaba en el proyecto original, se le otorga la representación gremial a aquellos que realmente en su momento tuvieron serias deficiencias y yo creo que connivencias con algunos funcionarios, algunos que ocuparon el lugar que usted ocupa hoy manejando el tema de transporte, que realmente llevó a lo que llevó, ¿no? O sea, mecanismos de que tener que sacarle las concesiones a varias de las empresas por la connivencia y las faltas de controles que llevaron a la corrupción, y sabemos que la corrupción no solamente desvía fondos, sino que la corrupción mata. Así que realmente, como bien decía el senador Morales, vamos a acompañar sin duda este proyecto porque está dentro de lo que siempre hemos manifestado desde la Unión Cívica Radical, y vamos a tener un dictamen, digamos, con algunas diferencias que son las que tenemos. Una tiene que ver con la definición de servicio público, otras tienen que ver con garantizar los fondos que tampoco están demasiado garantizados quizás en este proyecto de ley. Así que estas son las cosas que queríamos expresarle, señor ministro. Gracias, senador. Sí, yo, senador Martínez, a ver, me parece que nosotros tenemos una responsabilidad todos de mirar para adelante. Me parece que no es bueno estar permanentemente mirando para atrás. Muchas veces es bueno para no cometer errores, volver a cometer los mismos errores, pero si uno busca responsabilidades, la responsabilidad, y sobre todo en este tema, ¿no? En la política ferroviaria, digamos, ha sido errática en los últimos 60 años. Así que acá el que está libre que tire la primera piedra, diríamos. Entonces digo, a partir de ahí hoy estamos en un proceso de puesta en valor del sistema, hemos comprendido todo, que mal o bien cada uno de nosotros, por supuesto con diferentes responsabilidades, nos hemos equivocado, que la verdad absoluta se construye desde la verdad relativa. A mí me parece que es importante tener esa visión, tener la visión de corregir algunas cosas para no volver a cometer errores. Me parece a mí, yo lo digo con mucho respeto a esto, que hay una falta de responsabilidad cuando, digamos, se termina sentenciando lo que ha sido la tragedia de Once sin esperar que en realidad determine la justicia cuál ha sido la responsabilidad, de quién ha sido, de quiénes han sido las responsabilidades en ese caso, porque digo, hay dolor, hay familias que han perdido a sus hijos. Entonces a mí me parece que es de una absoluta irresponsabilidad en un juicio oral que está en marcha nosotros determinar de quién ha sido esa responsabilidad. Entonces digo, a mí me parece que hay que ser muy cuidadoso. Con respecto al tema del transporte, el Instituto está claro qué es lo que busca. El Instituto busca la integración de un desarrollo, diríamos, planificado del transporte en los próximos años. Si el decreto 440 o 441 que decidió la presidenta vaya a la subsecretaría económica de defensa de la competencia le parecía más conveniente, finalmente es una decisión del Poder Ejecutivo, lo que no impide que en realidad desde el Instituto Argentino de Transporte
en realidad se contemple fundamentalmente el transporte, en este caso marítimo y fluvial, que se complementa con el ferroviario y con el automotor. Así que me parece que eso no es una cuestión que deba preocuparnos en relación a lo que debemos diseñar hacia el futuro. Y si nos habremos equivocado en relación a esa decisión, debemos, repararla si ha sido un error. Con respecto al tema de las concesiones, nosotros creo que las concesiones nacen desde el vamos mal, diríamos, desde 1993, cuando se otorga la concesión del Sarmiento, diríamos, a Ferroexpreso Pampeano o el Tren del Oeste, y luego en el 93 con lo que ha sido el Roca y lo ha sido el NSA, diríamos, las tres empresas, Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur y NSA, que independientemente de eso han cumplido, han cumplido, y no han cometido los mismos incumplimientos que llevaron adelante el resto de las compañías que estaban concesionadas, que recién hacíamos mención a algunas de ellas, como ha sido el L Mesopotámico, el L Central o Belgrano Cargas. Pero me parece que la idea de que nos otorguen la potestad de la reconversión de la relación con el Estado va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno porque, sobre todo, en la cual el Estado toma para sí el manejo excluyente de la administración de las vías, que para mí eso es clave. Eso es clave porque cuando uno repasa el proceso de concesiones se encuentra con que en realidad terminaron transportando casi entre un 80 y un 90% mercadería propia, que a su vez en muchos casos tenía una tarifa por debajo de la tarifa del mercado que implicaba, digamos, como la inversión estaba sujeta a la facturación, una inversión mucho más baja. Entonces me parece a mí que la idea de reconvertir esos contratos de concesión, tomar la potestad por parte del Estado y que sean simples operadores y que el Estado pueda ofrecer el servicio a otros operadores, me parece que es un avance importante.